Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a poner un punto y final con un broche de oro hoy a estas jornadas que hemos tenido, a las charlas sobre la mujer, la literatura, la poesía, qué cosas tan interesantes hemos tenido, gracias a Carlos, el ideólogo, y a nuestra querida Lidia, que todos conocéis. Como bien sabéis, Lidia hoy no puede estar con nosotros porque está enferma, pero nos manda un recadito, y es que le habría encantado estar aquí, por supuesto que sí, como en tantas otras ocasiones, pero bueno, que le es imposible. Así es que esperemos que pronto se recupere y que esté con nosotros en las clases. Vamos a dar paso, vamos a dar comienzo. Y va a comenzar Carlos, que ya lo conocéis todos, y después nos leerás tú unos poemas. Pues nada, comenzamos. Pues vamos a ello. Muy buenas, muchas gracias por venir, como siempre a estas horas intempestivas, ya digo, para escuchar poesía y encima poesía rara, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy va a quedar bastante curioso porque en el cartel ves que ponía lo de soy mujer, soy negra y estoy orgullosa. Bueno, pues resulta que los poemas, las traducciones las va a leer un hombre blanco. En fin, ¿Qué le vamos a hacer? Nos ha fallado Lidia. Bueno, nos ha fallado, no, perdón, Dios mío, pobrecita mía. En fin, entonces, bueno, me tendré que hacer yo cargo un poco de estas cosas. Pues con esto cerramos por este curso esta actividad. Es decir, que bueno, no sé, yo personalmente creo que estoy bastante satisfecho, es decir, ya os pasaremos un cuestionario de evaluación un poco, sobre todo para que nos deis sugerencias, es decir, para, digamos, posteriores ediciones, un poco de qué podemos hablar, de qué podemos dejar de hablar. Yo digo un poco para atender quizá más a vuestras peticiones, un poco que no a las cosas que se nos ocurran, ¿no? Es decir, y hoy sí que realmente se cumple absolutamente lo que pensaba yo un poco que debía ser esta actividad. Es decir, por un lado, tratar aspectos más o menos marginales de la historia de la literatura. Hoy es marginal a tope, ¿de acuerdo? Es decir, son mujeres, además mujeres de color. ¿De acuerdo? Es decir, con lo cual, digamos, hay una doble marginalidad, evidentemente, respecto al canon. ¿De acuerdo? Y además tenemos la colaboración, que no se lo agradeceré nunca suficiente, de Phoebe Mwangi, Phoebe Mwangi, que es una alumna de español para extranjeros que se ha prestado para leerlos, lo cual le va a dar una dimensión a los poemas muy interesante, es decir, porque son poemas escritos por mujeres de color, es decir, tenemos precisamente a una mujer de color que va a leerlos, ¿de acuerdo? O sea, lo cual me parece algo absoluto. Esto, vamos, que no quepo en mí, del gozo, ¿de acuerdo? Vale, y realmente hoy voy a hablaros poco de autoras, ¿de acuerdo? Es decir, igual que en otras, por ejemplo, las italianas o las alemanas, iba más autora por autora. Aquí me voy a centrar más hoy en lo que es todo lo que ha sido el camino, que por eso lo he titulado la charla El largo y tortuoso camino, con ese título de los Beatles, ¿de acuerdo? Ese largo y tortuoso camino hasta configurar, digamos, una literatura, llamamos afroamericana. A mí estos términos siempre me asustan un poco, ¿no? Cuando tenemos que hablar de estas cosas, afroamericanos, que para mí me dice muy poco, ¿de acuerdo? De color, como dirían Lelutier, ¿de qué color? ¿De acuerdo? Y negro es un término que realmente sigue estando lleno de connotaciones negativas, que es esta cosa que tenemos, no sé cómo lo hacemos, que somos capaces de manchar simples gentilicios o adjetivos de color, somos capaces de llenarlos de una agresividad absoluta, ¿no? Es decir, estoy pensando en términos como moro, por ejemplo, que únicamente significa habitante del Magreb, negro, etcétera, ¿no? Es decir, yo utilizaré expresiones como de color, afroamericano, negro, indistintamente, ¿de acuerdo? No quiero que veáis ningún tipo de matiz en el uso de uno u otro término. Pues yo digo, pues estamos hablando de un movimiento que tiene ya sus 200 y pico años, ¿de acuerdo? De hecho, por ejemplo, vamos a empezar con una autora que es Phyllis Wheatley, que el año que viene se cumplirán 250 años de la publicación de su primer poemario. Es decir, no estamos hablando de una cosa que empieza hace 20 años o empieza en los años 60, sino que estamos hablando de todo un movimiento de una literatura afroamericana que empieza incluso en los tiempos de la esclavitud.
¿De acuerdo? Y entonces hay que hacer un pequeño recorrido por lo que son un poco las fases quizá más importantes de este movimiento para que entendamos cómo ha ido cogiendo forma. ¿De acuerdo? Un movimiento además de la literatura afroamericana muy ligado a todo lo que son la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, muy difícil de separar en ocasiones de las reivindicaciones políticas, lógicamente, y que además se ha movido siempre en varias líneas. Es decir, pensar, por ejemplo, en los años 60 solamente la diferencia que hay entre Martin Luther King, es decir, esa reivindicación de la no violencia, frente a alguien como Malcolm X y los Panteras Negras, que reivindicaban todo lo contrario. ¿De acuerdo? Es decir, que se ha movido ahí en varios aspectos, y además un movimiento donde las mujeres han tenido un protagonismo impresionante. ¿De acuerdo? Yo voy a dividir más, sobre todo en cuatro etapas básicas, que serían la etapa de la esclavitud, la etapa de la reconstrucción, es decir, digamos los 20 o 30 años que siguen al final de la guerra de secesión, no, la guerra de secesión, sí, o guerra de secesión o guerra civil norteamericana. La época del renacimiento de Harlem, es decir, que es una época absolutamente maravillosa, y luego a partir un poco de los 50 y sobre todo centrándome ya en lo que serían los últimos años, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi chuletita para variar, ya os digo porque hay cosas que no quiero que se me queden en el tintero, ¿de acuerdo? Bueno, pues la primera etapa sería la etapa de la esclavitud, ¿de acuerdo? Es decir, digamos desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta, digamos, finales del siglo XIX. Aquí tenemos un problema muy grande cuando tratamos de esta época, porque primero tenemos que hablar de que efectivamente había esclavitud, y éramos los blancos los que teníamos a los negros, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí tenemos que empezar a pensar que a lo mejor los blancos no somos tan buenos como nos pensamos. Es decir, y aquí además se distinguen, digamos, discursos de la víctima y discurso del victimario, es decir, como, es que, a ver, sí, somos racistas con los blancos, con los negros, pero es que los negros también son racistas. A ver, si yo creo que es normal que si una raza ha sido dominada por otra, cuidado con el concepto de raza, lo voy a utilizar también, que el concepto de raza también se las trae. Ha sido dominado, vamos a poner Miguel Turra y Peralvillo, ¿de acuerdo? Es decir, si los de Miguel Turra han estado cascando a los de Peralvillo continuamente, llega un momento en que los de Peralvillo se levantan, los de Miguel Turra tienen derecho a decir, ay, es que los de Peralvillo no nos quieren. Yo creo que no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí hay que andar con bastante cuidado. Bueno, la cuestión es que, digamos, en este tema de la esclavitud, muchas veces para limpiarla nos hemos camuflado en el tema de no, es que eran mercaderes musulmanes los que se los vendían a los blancos, y ¿qué pasa? Que nos obligaban a comprarlos. De acuerdo, ahí hay una serie de problemas importantes que nosotros nos sensibilizamos, los que somos ya de una generación que estamos más o menos todos en ella, con una serie, recordéis que fue Raíces, ¿de acuerdo? Basada en una novela de Alex Haley, es decir, que ganadora del premio Pulitzer y todo, ¿no? Recordamos esa escena de cuando le cortan el pie a Punta Quinte y demás, ¿no? Es decir, y digamos que fue, yo creo que la primera vez que empezamos a pensar que eso había sido algo más serio de lo que realmente nos imaginábamos. ¿Por qué? Porque la imagen en el cine, por ejemplo, que se nos había dado de la esclavitud, era lo que el viento se llevó. Es decir, mami atándole ahí el corsé a la señorita Carlota. Es decir, esto sí, es verdad, o sea, fijaos, me río de ello, es decir, para que veáis hasta qué punto hemos trivializado la imagen, por ejemplo, del negro, ¿de acuerdo? Es la señorita Carlota, por favor. ¿De acuerdo? Es decir, y no solamente que eso se pusiese en la película original, sino que es que se mantuviese en el doblaje. ¿De acuerdo? Es decir, para que veáis un poco que ahí tenemos una serie de cosas importantes. Luego hablaré del paternalismo blanco, que esa es otra. ¿De acuerdo? Esa es otra interesante, cosas como la cabaña del tío Tom o cosas de este tipo. Pero bueno, yo digo...
La esclavitud, digamos, que se produjo sobre todo en Estados Unidos, en los estados del sur, ¿de acuerdo? Porque eran estados básicamente agrícolas, es decir, que necesitaban de una mano de obra barata, es decir, y por eso se tiró de ellos, mientras que en el norte, digamos, la esclavitud era de otro tipo, era una esclavitud más doméstica. Esto no quiere decir que fuese mejor ni mucho menos, ¿de acuerdo? Pero, digamos, era una esclavitud más de criados, mayordomos, etcétera, de color, a los que se tenía ahí en casa y a los que normalmente se les concedía la libertad después de unos años, ¿de acuerdo? Es el caso, por ejemplo, de la primera autora de la que vamos a hablar, que es Phyllis Wheatley. Phyllis Wheatley es una autora que ella con 8 años es vendida como esclava, ¿de acuerdo? Es decir, 8 años, pensad en este detalle, y es vendida a un señor que se llama John Wheatley, que era un hombre bastante liberal de Boston. Pero para que veáis un poco lo que era la cosificación del esclavo, ¿de acuerdo? Phyllis Wheatley se llama así, ¿por qué? Su apellido es el de su dueño, pero su nombre, Phyllis, era el nombre del barco en el que llegó a Estados Unidos, ¿de acuerdo? O sea, es como si nosotros tuviésemos ahora, yo tuviese un esclavo que se llamase Juan Sebastián Elcano Sáez, ¿de acuerdo? Es decir, porque es el nombre del barco. Estamos hablando que es el nombre de esta muchacha, es decir, me parece algo tremendo. Esta muchacha era, digamos, una esclava doméstica, lo que se llama el home negro, que fue bastante bien cuidada, la educaron, la enseñaron a leer y a escribir, etcétera, etcétera, y siempre mantuvo un agradecimiento bastante grande hacia esa familia, a pesar de que para publicar su libro, una cosa muy curiosa, en 1773, lo tienen que publicar en Londres, porque en Estados Unidos no había manera de publicar un libro escrito por una mujer de color. ¿Qué es lo que sucede? Que este libro no solamente es un poemario publicado por una esclava, sino que además es la primera mujer afroamericana que publica. Así, directamente. No solo en Estados Unidos, no solo en Inglaterra, sino en general en el mundo. Y luego, digamos, es también una de las primeras mujeres estadounidenses en general, sin colorines, yo digo que publica un poemario. Es decir, que su importancia dentro de lo que es la literatura estadounidense es mucho mayor de lo que podamos pensar. ¿Qué sucedía con estos esclavos? Bueno, pues estos esclavos, digamos, cuando conseguían la libertad, muchas veces lo achacaban también a elementos religiosos, ¿no? Es decir, no solamente habían conseguido la libertad, sino también la redención. Es decir, era algo así como, está por aquí una mosca, digamos, que se unían estos conceptos de la salvación, la liberación, etcétera, en una poesía bastante curiosa, luego lo veremos. Es decir, que prácticamente el poema que tengo aquí, que he elegido de Phyllis Wheatley, es un poema en el que casi solo le falta dar gracias porque la llevaron como esclava. ¿De acuerdo? Es algo verdaderamente llamativo cuando pensamos un poco en ello. Bueno, pues digamos que después de la Guerra Civil, tened en cuenta que la Guerra Civil estadounidense no fue una lucha por la liberación de los esclavos, como nos quieren vender en muchas películas, es decir, sí, esto fue una cosa de que es que el norte, que era antiesclavista, se enfrentó a los malvados esclavistas del sur, al Massa Reynolds. ¿Recordáis al Massa Reynolds, lo malo que era? Es decir, era el Massa Reynolds, sí, el dueño de Punta Quinte, el Massa Reynolds, es que siempre se me quedó lo del Massa. Lo del Massa. Sí, no, es que aparte había una cosa, que es que en León en esa época el alcalde era Juan Morano Massa. Y todo el mundo le llamaba el Massa Morano. Todo el mundo le llamaba el Massa Morano. Pero bueno, es decir, coñas aparte. Yo digo, la guerra civil estadounidense se produce por muchas otras razones, ¿de acuerdo? Básicamente razones económicas, ya sabéis que si no de un dato económico no quedo tranquilo. Es decir, básicamente razones económicas de atraso, digamos, económico de los estados del sur. Tened en cuenta que las economías esclavistas son siempre economías deficitarias. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos a unos trabajadores que, vale, no nos cuestan nada, pero a los que tenemos que cuidar, tenemos que alimentar, y encima que trabajan sin ganas. Solo faltaba. ¿De acuerdo? Que encima fuesen contentos y cantando al trabajo. ¿De acuerdo? Es decir, pues digamos que en esta época, cuando termina la guerra civil, se produce entre comillas, liberación de los esclavos, ¿de acuerdo? Esto siempre tenemos que ponerlo entre unas comillas enormes, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que esto quedó muy bonito en el papel, con los discursos de Lincoln y toda esta gente, pero no se produjo en la realidad. No se produjo básicamente en los estados del sur, pero tampoco en los del norte.
¿De acuerdo? Luego hablaremos del tema de los estados del norte, pero sí que es cierto que a partir de esta época, digamos que lo que van a ser los escritores de color, los escritores negros, van a tener una visibilidad mucho mayor. Es decir, y sobre todo se van a entregar a dos tipos de relato que son lo que llamamos los relatos de esclavitud, las slave narratives, y digamos, las narraciones espirituales o spiritual narratives, es decir, textos en los que hablan de su vida de esclavo y textos en los que hablan un poco de cómo ellos encuentran la luz o lo que sea, la iluminación religiosa, ¿de acuerdo? Los más interesantes, lógicamente, son los relatos, digamos, sobre la esclavitud, aunque en muchas ocasiones, no son muy creíbles, ¿de acuerdo? En ocasiones se le cargan un poquito las tintas, pero vamos, normal, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué va a suceder? Porque digamos que junto a estos relatos, por ejemplo, el más conocido, el de Frederick Douglass, es decir, que fue un hombre, uno de los primeros que van a hacer una notoriedad política y demás, van a surgir también, digamos, el paternalismo blanco. ¿De acuerdo? Es decir, y concretamente la figura de Harriet Beecher Stowe, que es la autora de La cabaña del tío Tom. Es decir, esto de los negros son fantásticos, qué malos somos algunos blancos, el resto de los blancos somos todos muy buenos, pero algunos son muy malos. ¿De acuerdo? Un paternalismo blanco que sigue hoy en día. Es decir, si vemos, por ejemplo, películas como Arde, Mississippi, vemos que rápidamente llegan dos aguerridos blancos del norte a arreglar los problemas de los negros del sur. ¿De acuerdo? Fijaos siempre en ese detalle, porque es algo que decimos, oh, qué películas más comprometidas con los derechos civiles. No, oiga, es que están hablando de lo buenos que somos los blancos, frente a otros blancos que son muy malos. ¿De acuerdo? Es una cosa, yo digo, ahí hay unas lecturas que son bastante interesantes que podemos hacer de estas obras. ¿De acuerdo? De cualquier manera, sí que es cierto que, ayudaron a normalizar la visión de la gente de color, digamos, en las ciudades, especialmente en el norte, pero en el sur la cosa se complicó. La cosa se complicó. ¿Por qué? Pues porque van a surgir dos cosas fundamentales. La primera, ese hermoso club de caballeros llamado Ku Klux Klan, ¿de acuerdo? Es decir, que luego, ahora cuando llega 1914, vamos a ver qué pasó con el Ku Klux Klan, que al principio eran menos terribles de lo que llegarían a ser, ¿de acuerdo? Y después lo que conocemos como las leyes Jim Crow. Las leyes Jim Crow son las leyes que hablan de la segregación. ¿De acuerdo? Es decir, basándose en no sé qué versículo de la Biblia, ellos dicen que no, que es que Dios dice que vale, que sí, que iguales, pero que separados. ¿De acuerdo? Como esto de, no me digáis que debe ser algo así como, y Jacob separó las cabras de las ovejas. ¿De acuerdo? Debe ser un versículo de este tipo que dice, no, ves, si es que lo pone en la Biblia. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí surgen estas leyes, digamos, de la segregación, que van a durar hasta los años 70 del siglo XX. ¿De acuerdo? Es decir, van a durar hasta que llega Lyndon B. Johnson y, digamos, termina con ello tras el asesinato de Kennedy. Es decir, que estamos hablando de prácticamente 100 años de segregación que fueron tremendos. Pero, por ejemplo, uno de los ejemplos que yo pongo de ambigüedad lingüística en clase es el de tenemos calcetines para niños negros. Entendemos que los negros son los calcetines, no los niños. En Alabama no. En Alabama pueden ser calcetines para niños negros. ¿De acuerdo? Es decir, es un problema ahí, yo digo, importante el que se produjo. Yo digo que aparte de estas leyes de segregación, va a surgir también una narrativa, lo que se conoce como el anti-Tom. Es decir, novelas contando al contrario, lo malos que son los negros. ¿De acuerdo? Y estas van a llegar a su culmen con una película que curiosamente es una de las obras maestras del cine de todos los tiempos, que es El nacimiento de una nación, de David Ward Griffith. Una película fantástica a nivel técnico, prácticamente el cine moderno se inventa en esa película, pero es una película que es una defensa absoluta del Ku Klux Klan. ¿De acuerdo? Es decir, el Ku Klux Klan como elemento salvador frente a la sevicia y el vicio absoluto que tienen los malvados negros, a los cuales, por ejemplo, se les muestra en el Congreso de Estados Unidos bebiendo con los pies encima de la mesa. O sea, una cosa, por cierto, que además hacía con lo que se llamaban minstrels, ¿de acuerdo? Porque los negros no podían aparecer en películas.
¿de acuerdo? Es decir, eran blancos con la cara pintada. Pensad que todavía en la primera película sonora, El cantor de jazz, es decir, tenemos un número de minstrel, es decir, el protagonista sale con la cara pintada de negro. ¿De acuerdo? Esto de los minstrels es una cosa muy curiosa y es bastante lamentable. Pues yo digo, ¿qué sucedió con El nacimiento de una nación? Pues que cuando se estrenó en varias ciudades hubo disturbios. Es decir, hubo disturbios, protestas, sobre todo de la gente de color, de decir, oiga, ¿qué me están contando aquí? ¿De acuerdo? Y provocó un efecto, a mi entender, absolutamente terrible, que fue que la afiliación al Ku Klux Klan se multiplicó por 3. ¿De acuerdo? Es decir, la gente empezó a apuntarse en masa al Ku Klux Klan y entonces es cuando vinieron los problemas. ¿De acuerdo? Empezaron a venir los problemas, sobre todo en los estados del sur, estados como Georgia, Alabama, etcétera. Empezó a haber auténticas matanzas de negros, es decir, que acabaron provocando lo que hoy conocemos como la Great Migration, o sea, la gran emigración, también conocida como la gran emigración negra, porque fueron básicamente gente de color, que es gente que estaba ahí un poco hasta las narices de la segregación y de, digamos, las amenazas del Ku Klux Klan, y van a tirar hacia los estados del norte, donde además se estaba produciendo una industrialización que pedía, digamos, trabajadores no cualificados. Es decir, ¿qué sucedía? Pues que precisamente la segregación, ¿qué había provocado? Pues la aparición de muchos trabajadores no cualificados, porque si los negros no podían estudiar, lógicamente no tendrían nunca una cualificación profesional que les permitiría, es decir, esta espiral, o digamos este bucle absolutamente tenebroso, ¿de acuerdo?, que acaba generando este tipo de elementos como es, por ejemplo, el racismo. Bueno, pues digamos, el centro donde van a ir fundamentalmente van a ser 2, que van a ser por un lado Chicago y por otro, sobre todo, Nueva York. ¿De acuerdo? Ahí se va a producir, digamos, un movimiento enorme. A Chicago, sobre todo, van a ir artistas, es decir, artistas, concretamente los músicos de jazz. Una música que estaba empezando a salir, que bebía un poco de estas raíces, de estas músicas, digamos, populares negras americanas, como podía ser, por ejemplo, el gospel o podía ser el blues, ¿de acuerdo? Y que al cerrar, digamos, vamos a llamarlos los barrios chinos, ¿de acuerdo?, para que nos entendamos, es que se llamaban barrios de entretenimiento. ¿De acuerdo? Pero bueno, os podéis imaginar en qué se entretenían en esos barrios. ¿De acuerdo? Pues muchos de estos músicos van a ir hacia el norte y digamos que al mezclar este jazz primigenio, podríamos decir, por el caso de Louis Armstrong, por ejemplo, es decir, va a surgir esa gran música del siglo XX que va a ser concretamente el jazz, ¿de acuerdo? Y los otros van a ir a Nueva York. Y en Nueva York, digamos, se van a concentrar fundamentalmente en uno de los distritos que es Harlem. Es decir, y Harlem, digamos, va a tener lo que se conoce como el Harlem Renaissance o renacimiento de Harlem, que de renacimiento no tiene nada, porque no había nada antes, ¿de acuerdo? No había nada que hacer renacer. Es decir, pero bueno, lo llamamos así, realmente podríamos llamarlo el nacimiento de Harlem, ¿de acuerdo? En el cual, digamos, van a confluir muchas cosas, es decir, van a confluir, por un lado, esta gente del sur, que venía, digamos, con estas narrativas de esclavos y demás, una burguesía negra que ya se había creado en Nueva York, es decir, de gente que eran empresarios y demás, artistas, muchísimos artistas, no solamente músicos, es decir, sino también, por ejemplo, pintores, escultores, etcétera. Y digamos que al estar prácticamente todos concentrados en este distrito de Harlem, no pensemos en un gueto, ¿de acuerdo? Nadie los metió en Harlem, se fueron ellos solos para allá, ¿de acuerdo? Es decir, digamos, van a crear un movimiento absolutamente impresionante que nosotros, por ejemplo, podemos ver hoy en películas como Cotton Club o de Coppola, o películas de este tipo. Es decir, es un surgimiento que además va a ser alrededor de una obra, una antología que fue The New Negro, es decir, en la que va a colaborar el nuevo negro, podremos titularla, ya digo, en la que va a colaborar uno de los poetas más importantes de este momento, que es Langston Hughes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Digamos que este florecimiento artístico que se produce va a mezclarse con, digamos, las teorías sobre el racismo y sobre la raza negra de dos señores, que son por un lado W.E. Du Bois y por otro lado Booker T. Washington. Es decir, que es la primera vez que nos encontramos estos dos modos de enfrentarse al racismo, ¿de acuerdo? Mientras que Du Bois hablaba de la unidad de todos los negros independientemente de su procedencia y demás para
enfrentarse al racismo, Washington lo que venía a decir era que lo que tenían que hacer los negros era prosperar socialmente para acabar convirtiéndose en una especie de hecho consumado que a los blancos no les quedase más remedio que aceptar. Ganó Dubois. De acuerdo, ganó Dubois porque lo de Washington era bastante más complicado por todo este problema que os he comentado. Sobre todo el problema de la educación y de la cualificación profesional. Aunque pensad que, por ejemplo, Dubois, el propio Dubois, era doctor en filosofía. ¿De acuerdo? Es decir, era, digamos, y era gente que había tenido acceso a unos estudios. Es decir, fijaos que nos estamos encontrando ya con dos niveles de población, estos obreros no cualificados, pero por el otro lado, digamos, una élite, tanto intelectual como económica, es decir, que van a prosperar muchísimo en Nueva York. Gran parte de esta élite económica, ¿con qué habían ganado el dinero? Pues precisamente con los locales, digamos, las salas de fiesta. ¿De acuerdo? Es decir, los locales donde se interpretaba música negra, donde negros cantaban, negros bailaban, pero curiosamente los negros no podían ir a tomarse una copa. ¿De acuerdo? Es decir, era una cosa curiosísima, eran locales para blancos en los cuales, digamos, los negros los gestionaban y además, digamos, eran los que ofrecían todo el espectáculo. Estoy pensando en el, ¿cómo se llamaba? El corredor este de los Juegos de Berlín. No me acuerdo, el que ganó no sé cuántos oros y demás, que bueno, se convierte prácticamente en un héroe nacional en Estados Unidos. Es que me viene Carl Lewis, pero Carl Lewis no es muy, ya digo, no me acuerdo, bueno, no importa. No importa. Bueno, pues por ejemplo le hicieron para que os hagáis una idea, le hicieron un homenaje en el Waldorf Astoria, porque él cuando vuelve a Estados Unidos, él es una especie de héroe nacional, había vencido a los nazis, digamos, donde más les dolía, en el deporte, y resulta que no puede entrar por la puerta principal del Waldorf Astoria porque era negro, y tiene que entrar por la puerta de servicio. Y era un homenaje que le hacían a él. O sea, fijaos cómo era la cosa, ¿de acuerdo? Es decir, que yo digo, a lo mejor no era un racismo de látigo, ¿me entendéis? Pero sí que seguía habiendo ahí, digamos, este tipo de segregación en un sitio que siempre hemos supuesto tan civilizado como era, por ejemplo, eso, Nueva York, ¿no? Es decir, nos imaginamos, enfrentamos Nueva York con Atlanta. Decimos, Atlanta, qué malos, el Ku Klux Klan. Sí, pero es que Nueva York había cuidado también, ¿eh? Que la cosa tenía lo suyo. Pues en esta época, yo digo, van a aparecer muchísima gente. Por ejemplo, aquí traigo a una autora que es Gwendolyn Bennett, es decir, y aparece también una novelista que es quizá la primera gran novelista de color, es decir, que es Zora Neale Hurston, que escribe una novela que es Sus ojos miraban a Dios. Una novela tremendamente poética, realmente es bellísima. No la he leído entera porque la cogí prácticamente a última hora, pero vamos, le he echado un vistacillo y, joder, está francamente bien. Yo digo, pues digamos que en esta época es cuando va a surgir, por así decirlo, lo que es la temática de la poesía, auténticamente de la literatura afroamericana. Es decir, tardó en llegar, pero bueno, tardó casi 150 años, pero bueno, al final llegó, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser esta temática? Pues sobre todo me voy a centrar en el tema de las mujeres, ¿de acuerdo? Es decir, tener en cuenta la poesía escrita por hombres es más combativa que la poesía escrita por mujeres. Y aquí van a aparecer varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser la nostalgia de África, ¿de acuerdo? Es decir, ¿dónde están los orígenes de la raza negra americana? En África. Es decir, y por lo tanto ahí van a empezar a reivindicar determinados elementos de una especie de historia mítica que ellos van a conformar, en la que, por ejemplo, van a enlazarse con los faraones de Egipto, etcétera, etcétera, es decir, para, digamos, justificar que los negros tienen una historia mucho mayor, mucho más larga de lo que parece. Uno de los poemas que vamos a leer es ese. Y en el caso de las mujeres empieza a surgir también el tema laboral. Es decir, el tema de la mujer que tiene que trabajar en casa, que tiene que a lo mejor salir a trabajar también, especialmente en el caso de las mujeres más humildes, es decir, que realmente es la que se hace cargo del hogar, pero sigue, digamos, en unas estructuras, digamos, familiares tremendamente machistas. Es decir, empieza a aparecer este tema que luego irá derivando hacia el tema de la maternidad. Es decir, el tema de la maternidad va a ser muy importante, fundamentalmente en cuanto no tanto a la maternidad en sí como a la educación de los hijos. Es decir, y sobre todo, cómo educo a mi hijo negro en un mundo blanco. Es decir, esto es
un tema muy interesante, el poema más largo de los que traemos hoy habla precisamente de este tema. Es decir, y digamos que me recuerda mucho a un señor del que hablaré antes, que es Cassius Clay. Cassius Clay, Muhammad Ali, el boxeador, ¿de acuerdo? No es otro Cassius Clay, ¿de acuerdo? Que sepáis que es uno de los grandes luchadores por los derechos civiles, ¿de acuerdo? Es decir, es un personaje. De verdad, si podéis leer una biografía de Cassius Clay, leedla, porque es interesantísimo. Pues hay un vídeo que además lo podéis encontrar en YouTube, que es Cassius Clay en una entrevista que le hacen y empieza a hablar sobre el mundo. Dice, ¿y por qué todo lo bueno es blanco y todo lo malo es negro? ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué los villanos visten de negro? Fijaos, por ejemplo, en las películas del oeste, ¿no? Es decir, cuando aparece el pistolero malo va vestido de negro. Y normalmente montan un caballo negro. ¿De acuerdo? Ahí hay una serie de cosas. Fijaos, por ejemplo, qué pocas cosas negras comemos. Fijaos en este pequeño detalle. ¿De acuerdo? Si a nosotros nos ponen en un plato aceitunas negras y aceitunas verdes, ¿a cuáles vamos primero? Bueno, casi todos nos gustan más las verdes, ¿no? Sí, yo no sé si es una cuestión de gusto o es una cuestión de educación, ¿de acuerdo? Es decir, no lo sé. Yo ahí siempre mantengo una cierta duda, ¿no? Pero fijaos que comemos muy pocas cosas negras. Muy pocas. El chocolate, sí. La trufa, eso son las quisites. Claro, pero fijaos que realmente estamos hablando de muy poco, pero la trufa además nos la comemos todos, ¿eh? La trufa, cuidado con ella, ya lo digo. Es decir, fijaos que aquí hay una serie de cosas y digamos que aparece el gran tema, es decir, el de cómo ser negro en un mundo blanco. Es decir, cómo mantener mi identidad como negro en un mundo donde todo lo positivo se expresa en términos de blancura. ¿De acuerdo? Las nubes son blancas, los ángeles son blancos, rubios y con el pelo rizado. Es decir, fijaos en la imaginería. ¿De acuerdo? Fijaos en la imaginería porque es algo muy curioso. Incluso el concepto de belleza. ¿De acuerdo? Incluso el concepto de belleza. Fijaos cómo nosotros vemos, por ejemplo, un cuadro de una mujer negra y decimos, mira qué exótico. ¿De acuerdo? Pero no lo interpretamos como tan bello como si vemos una mujer blanca. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Estados Unidos en los años 60 se hizo una encuesta dándoles a niñas de color, dándoles muñecas blancas y muñecas negras. Y preferían todas la blanca. ¿De acuerdo? Preferían la blanca. ¿Por qué? Porque los cánones de belleza que nosotros hemos metido desde Winkelmann, estoy hablando del siglo XVIII, es decir, son el clasicismo griego. ¿De acuerdo? Es decir, el clasicismo griego, que ya no solamente que sea gente blanca, es que se hacen en un mármol blanco inmaculado. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que nuestra... Perdón que te interrumpa. Yo tuve verdaderos problemas. En el lago de los cisnes aparece el cisne malo, que era el cisne negro. A mi hija la pusieron de cisne negro, claro, con 3 años. Yo tuve un verdadero intento de concienciación de que además ella era rubia y le quedaba muy bien el negro frente a su amiguita, que era el cisne bueno, el cisne era Odette y era el cisne blanco. Claro. Entonces, claro, a mí me costó un trabajo ímprobo y ahora de mayor ve las fotos y dice, mamá, es que me quedaba mucho mejor el traje negro. Pero claro, ahora, creo que es una niña de 3 años, me cuesta muchísimo trabajo de que era el cisne malo. Sí. O sea, fijaos, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo fantástico, por ejemplo, de cómo la mirada funciona, ¿de acuerdo? Es decir, tened en cuenta, una cosa es la vista y otra cosa es la mirada. ¿De acuerdo? Son dos cosas totalmente distintas. Es decir, y este concepto, por ejemplo, eso del negro, del blanco, es decir, cómo nosotros asimilamos las cosas. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, eso, es decir, estos autores, sobre todo los artistas plásticos de este momento, van a intentar eso, llevar la negritud al arte, ¿de acuerdo? Hoy en día todavía sigue siendo un problema. Autoras como Keira Walker, pintoras, quiero decir, es decir, que siguen teniendo ese problema en llevar lo negro sin que parezca como de chiste. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Porque nuestros conceptos son esos, son unos conceptos blancos. Los conceptos del arte occidental son conceptos blancos. ¿De acuerdo? Y eso ha hecho que todo lo demás nos parezca folclórico. Pensad, por ejemplo, en esta misma época va a trabajar uno de los grandes músicos de color de todos los tiempos, que es ni más ni menos que el enorme Duke Ellington. Duke Ellington, que puede ser uno de los compositores más importantes del siglo XX. Y hablo de compositores en general. ¿De acuerdo? Incluso de música culta. Bueno, pues seguimos pensando que es un compositor popular,
porque es música de jazz. Si la música de jazz sigue siendo la música popular, que venga Dios y lo vea, porque ha alcanzado una complejidad técnica que ¿para qué? ¿De acuerdo? Pero seguimos considerando que es una música popular. ¿De acuerdo? Y esto es un problema, yo digo, que tenemos bastante grande a la hora de acercarnos, por ejemplo, al arte hecho por personas de color o al arte hecho en otras culturas, por ejemplo, el arte hindú, el arte chino, que tendemos a verlo con nuestros ojos, es decir, con nuestra mirada, digamos, de blancos, ¿de acuerdo? Yo digo que es algo que es bastante más complejo de lo que parece. ¿Qué sucede, digamos, después de este renacimiento de Harlem? El renacimiento de Harlem va a durar mucho tiempo, va a durar unos 20 y tantos, 30 años, yo digo prácticamente hasta los años 50, ¿de acuerdo? En los años 50 se produce de nuevo otra radicalización, digamos, del racismo en Estados Unidos, es decir, y viene provocada más o menos, entre comillas, por el retorno de la Segunda Guerra Mundial. Esto ya había pasado en la Primera, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que, curiosamente, los negros no podían acceder al ejército, o a muchas secciones del ejército. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando los blancos volvían de luchar en la guerra, decían, es que hemos estado luchando por ellos. ¿De acuerdo? Es decir, pero oiga, es que no he podido entrar. Pues haberlo intentado. ¿De acuerdo? Esto que os decía antes del discurso de la víctima y el victimario. ¿De acuerdo? Es decir, yo he estado luchando por el negro y el negro tiene los mismos derechos que yo. Ya, pero es que el negro no ha podido luchar porque no le dejabais entrar. ¿De acuerdo? Y se va a producir una radicalización muy similar a la que se produce en los años 20, yo digo, pero aquí, digamos que, gracias precisamente a ese renacimiento de Harlem, se había conseguido ya una conciencia de la negritud suficiente como para poder hacer frente, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a hacer frente? Mediante estos movimientos de los derechos civiles, ¿de acuerdo? Los movimientos de los derechos civiles que se van a mover, ya os digo, en esas dos líneas, que son, por un lado, Luther King y, por otro lado, Malcolm X. ¿De acuerdo? Es decir, la, digamos, lucha armada de los panteras negras frente, digamos, a los, digamos, ese discurso más pacifista de Luther King. ¿De acuerdo? La cosa, al final, se tiene que arreglar prácticamente a las bravas. Es decir, con una orden presidencial de decir, mira, se acabó la segregación y demás, que va a firmar Lyndon B. Johnson. Siempre esto se lo achacamos a JFK, pero no fue Kennedy, ¿de acuerdo? No fue Kennedy. Tened en cuenta que Kennedy es de esas figuras que habría que revisar, ¿de acuerdo? Habría que revisar porque era un personaje bastante curioso. Pero bueno, yo digo, y digamos, durante los 60, 70, tened en cuenta que incluso gracias a la músicas como por ejemplo el rock, el soul, etcétera, digamos, se había producido una visibilización bastante importante, incluso en el cine. ¿De acuerdo? Actores, sobre todo dos actores que son fundamentales en esto, que son Harry Belafonte y Sidney Poitier. ¿De acuerdo? Son, digamos, los dos primeros actores que van a surgir. Ojo, que ya había un cine negro. ¿De acuerdo? No me refiero al cine negro de las películas de detectives, ¿de acuerdo? Ya desde los años 20 tenemos bastantes directores de color que además van a trabajar, digamos, como una especie de salas alternativas. ¿De acuerdo? Es decir, tened en cuenta que la cultura de Estados Unidos hasta los años 60-70 se va a mover en dos caminos. Por un lado, digamos, el circuito blanco y por otro lado, el circuito paralelo negro. ¿De acuerdo? Determinados músicos actúan en uno y otros actúan en otro. Algunos actúan en los dos, pero es muy raro. ¿De acuerdo? Esto va a suceder, por ejemplo, en el cine, va a suceder en la música, absolutamente en todo. ¿Y qué va a pasar? Pues que, digamos, todo este circuito alternativo va a colaborar a crear esta conciencia de la negritud. Es decir, yo en esta película que voy a dar para gente de color, puedo hablar de los problemas de gente de color, cosa que si hiciese para los blancos no podría hacer. ¿De acuerdo? Es decir, les va a dar, curiosamente, de esa segregación, va a dar una cierta libertad que les va a permitir hablar de estos temas con mucha más, digamos, con mucha más claridad, por decirlo de alguna manera. Pero yo digo, los años 60-70 son años especialmente turbios, ¿de acuerdo? Aparte de que se producen varias crisis económicas, recordad la crisis del 73 y demás, es una época de disturbios en todo Estados Unidos bastante importante, y yo digo, y hacia los años 80 es cuando la cosa se va ya a calmar prácticamente definitivamente, ¿de acuerdo? A esto van a colaborar, digamos, dos obras que tuvieron un éxito enorme y que ganaron las dos el premio Pulitzer. Por un lado, El color púrpura, de Alice Walker, y por otro lado, Raíces, que ya la mencioné antes, de Alex Haley, ¿de acuerdo? Dos novelas
fantásticas las dos, por cierto. Yo digo, de Raíces conocemos más la serie, pero la novela, francamente, merece la pena. Lo digo, y ya, digamos, la chispa llega a principios de los años 90 o finales de los 80, no recuerdo ahora mismo el año, cuando se le concede el Premio Nobel de Literatura a Toni Morrison, ¿de acuerdo? Es decir, lo que suponía, digamos, ya dar una especie como de marchamo cultural a todo lo que era esta producción que había sido más o menos marginal. A partir de aquí, pues, digamos, la cultura negra ya empieza a ser aceptada por todo el público, no hay prácticamente ningún problema, aunque continúan determinados problemas de segregación y demás cada vez menores. Lo que pasa es que son menores, pero bueno, por ejemplo, un señor llega a un supermercado y se carga a 13 personas de color, ¿de acuerdo? Esto sucedió hace un mes. Sí. Hace un mes un tío entró además en un supermercado de un barrio, digamos, de gente de color y se lió a tiros en el supermercado y qué casualidad, oye, que solo mató a negros. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? ¿Por qué se producen todavía estos fenómenos? Pues se producen, digamos, porque no se ha eliminado a estos grupos racistas, ¿de acuerdo? Es decir, estos grupos racistas, no me refiero ya al Ku Klux Klan, que es prácticamente ya un recuerdo de lo que era, pero estoy hablando, por ejemplo, de otros grupos supremacistas, como por ejemplo las naciones arias, o esta última barbaridad que es QAnon. ¿De acuerdo? QAnon, que bueno, sabéis que según ellos el mundo está gobernado por... ¿Cómo es? Sí, es una secta de... Era comunistas, pederastas, no sé qué más, ¿de acuerdo? El líder es el Papa, que lo sepáis, ¿de acuerdo? El Papa es el líder de los comunistas pederastas. Bueno, que lo sepáis. Sabéis que durante la campaña de Trump y Hillary Clinton, corrió el rumor por parte de estos de QAnon que en una pizzería de Nueva York estaban los satanistas pederastas pues haciendo cosas de satanista pederasta, ¿no? Y se presentó un tío con una ametralladora y cuando vio que no estaban haciendo cosas de satanistas pederastas, pues me imagino que se retiraría, perdón, así un poco hacia un lado, ¿no? Pero fue una cosa bastante llamativa, que lo sepáis que estamos en un mundo dominado por satanistas pederastas. ¿Qué quieren estos satanistas pederastas? Pues entre otras cosas la teoría del gran reemplazo. ¿De acuerdo? ¿Qué supone el gran reemplazo? También conocido como doctrina Kalecki. Pues sencillamente acabar con la raza blanca en el mundo para sustituirnos por razas inferiores, que son más fáciles de controlar. Ahí os lo dejo, ¿de acuerdo? Es decir, ahí os lo dejo, que yo digo para que veáis que seguimos con ideas muy similares a las que teníamos hace 200 años, ¿de acuerdo? Incluso casi más peligrosas porque como se difunden mucho más rápido. Es decir, esto de la doctrina Kalecki, yo lo digo aquí y podéis decir, jaja, qué cachondo, ¿de acuerdo? Vale, el problema no es que yo lo diga aquí, el problema es que en un programa de televisión que se da los domingos por la noche en 4, no voy a decir el título, no lo digáis, ¿de acuerdo? En un programa, digamos, de gran audiencia que se dan 4 los domingos por la noche, se estuvo hablando de este tema. ¿De acuerdo? Se estuvo hablando de este tema. Mientras le estemos dando publicidad a estas cosas, es muy peligroso. ¿De acuerdo? Es muy peligroso, aunque digamos que son unos idiotas estos de QAnon, ¿no? Porque probablemente el otro día, hace unos meses, hicieron la cosa más imbécil que se me puede ocurrir. Esto fue precioso. Resulta que iba, atención, a resucitar el hijo John Kennedy, el hijo de John Fitzgerald Kennedy, y se iba a presentar en la curva donde mataron a su padre. ¿De acuerdo? En principio decimos, joder, qué idea más estúpida. Vale, el problema es que fue gente. A ver cómo venía. ¿De acuerdo? Que yo creo que estaban ahí esperando y ya cuando llevaba un rato ya... Bueno, yo tengo que ir a buscar a los niños, y yo me tengo que hacer las ingles brasileñas, o sea, empezarían a irse discretamente unos y otros, yo digo, o sea, que el problema no es que lo piensen, es que fueron. ¿De acuerdo? Es que fueron a recibirle, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, vamos a correr un estúpido velo y nunca mejor dicho sobre esto. Yo digo, pues eso, en los años 80-90, tened en cuenta que los años 90 terminan con la subida a la presidencia en Estados Unidos de
de Barack Obama, ¿de acuerdo? Es decir, un presidente de color. Hoy en día tenemos una vicepresidenta de color en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Es decir, que digamos se ha normalizado bastante esta presencia de los negros, a pesar de que, bueno, hay algunos temas de los que no voy a hablar, pero que son bastante interesantes en otro momento. Yo digo, y aquí tenemos, pues por ejemplo, han colaborado a ello, pues por ejemplo, cineastas como Spike Lee, es decir, autoras como Maya Angelou, que leeremos un poema de ella, es decir, un poco en ese, decir, estamos aquí, somos negros, pero no pasa nada, oiga, porque seamos negros. ¿De acuerdo? Que eso es quizá lo más importante a lo que hemos conseguido llegar, a que no pase nada porque un señor sea negro. ¿De acuerdo? Es decir, y yo digo, la literatura afroamericana, por ejemplo, es una de las cosas que más me ha llamado la atención, que es la cantidad de libros que hay sobre la cultura afroamericana publicados en Estados Unidos. Es algo increíble. Yo me he encontrado con 17 antologías solo de mujeres poetisas, o sea, solo de mujeres poetas afroamericanas, ¿de acuerdo? Es decir, lo cual quiere decir que hay ahí un campo verdaderamente importante. Yo digo, hoy he preferido eso, centrarme, digamos, en estas líneas generales de lo que sería tal, para que entendamos un poco este movimiento en general, que lo único que ha buscado es eso, es decir, es esa normalización de que podamos vivir tranquilamente. Es decir, juntos, porque no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Y vamos a meternos con estos poemas. Hoy son 5, porque 4 son bastante cortitos, uno es un poquito más largo. Ya os digo, vamos a meternos. Tenemos la suerte de que Phoebe ha querido colaborar con nosotros, lo cual de verdad es impagable. De acuerdo, vamos a hacer como siempre. Sabéis que lo que solemos hacer es que Lidia lee la traducción y el poema. Empieza siempre por la traducción, así que empezaré yo por la traducción y luego Phoebe leerá el poema, ¿de acuerdo? Vale. Pero no hace falta que te acerques porque se oye bien, ¿eh? Vale. Bueno, el primer poema es de Phyllis Wheatley, ¿de acuerdo? Esta que os dije, esclava y demás, y se titula Porque me trajeron de África a América, ¿de acuerdo? Leo. Fue la misericordia la que me trajo desde mi tierra pagana, la que enseñó a mi ignorante alma a entender que hay un Dios, que también hay un Salvador. Y es que hubo un tiempo en el que ni conocía ni buscaba la redención. Algunos ven a nuestra negra raza con ojos suspicaces, su color es un tinte diabólico. Recordad, cristianos, los negratas, los negros como Caín, pueden perfeccionarse y unirse a la corte de los ángeles. ¿Sí? Sí. Vale. On being brought from Africa to America, it was mercy brought me from my pagan land, taught my benighted soul to understand that there is a God, that there is a Savior too. Once I redemption never sought nor knew. Some view our supple race with scornful eye. Their color is so diabolic, it's a diabolic dye. Remember Christians, Negros, black as Cain, may be refined and join the angelic train. Como veis, es un poema en el que es esa visión de decir, vale, me habrán traído de África a América, pero por lo menos he conocido a Dios. ¿De acuerdo? Es como una especie de consuelo que a mí me parece un poco, no sé a vosotros, me parece un poquito tenebroso, ¿no? Pero, bueno, de Gwendolyn B. Bennett, que es una de las autoras del Renacimiento de Harlem, ella básicamente pintora, ¿de acuerdo? Pero como poetisa es magnífica. Vamos a leer 2. Empiezo por uno que es Herencia, Heritage, y luego leeremos To a Dark Girl. Leo primero este y luego este, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Leo, Herencia. Quiero ver las esbeltas palmeras que crecen hacia las nubes con deditos puntiagudos. Quiero ver a las muchachas negras talladas a contraluz en el cielo mientras se tiende el ocaso. Quiero oír las arenas silenciosas que cantan a la luna ante el quieto rostro de la esfinge. Quiero oír el canto en torno a la hoguera pagana de una extraña raza negra. Quiero oler la flor del loto que suspira a las estrellas con zarcillos que beben en el Nilo. Quiero sentir cómo se levanta el alma de mi triste pueblo, oculta tras la sonrisa de un payaso. Heritage. I want to see the slim palm trees pulling at the clouds with the little pointed fingers. I want to see little Negro girls etched dark against the sky while sunset lingers. I want to hear the silent suns
singing to the moon before the sniffing still face. I want to hear the chanting around a heathen fire of a strange black race. I want to breathe the lotus flower, sighing to the stars, with tendrils drinking at the Nile. I want to feel the surging of my sad people's soul, hidden by a minstrel's smile. A una chica de piel oscura. Te amo por tu color marrón y la redonda oscuridad de tus pechos. Te amo por la rompedora soledad de tu voz y de las sombras donde tus díscolos párpados descansan. Algo de las reinas hace tiempo olvidadas acecha en el abandono de tu andar, y algo del esclavo encadenado llora en el ritmo de tu acento. Oh niñita parda, nacida para compañera de la pena, conserva toda tu realeza olvidando que una vez fuiste una esclava y que tus labios se rían del destino. To a dark girl, I love you for your brownness and the rounded darkness of your breast. I love you for the breaking sadness in your voice and shadows where your wayward eyelids rest. Something of old forgotten queens lurks in the lethal abandon of your walk, and something of the shackled slave sobs in the rhythm of your talk. Oh, little brown girl, born for sorrow's mate, keep all you have of queenliness, forgetting that you once were a slave, and let your full lips laugh at fate. Vale, aquí tenéis dos de los temas, esto que os hablaba de, digamos, esa nostalgia de África, ¿de acuerdo? Y en el segundo, un poco un tema que no he tratado, que es una cosa que es una constante en la poesía femenina de los años 20, ¿de acuerdo? Que es ese fingido lesbianismo, ¿de acuerdo? Es una cosa bastante curiosa, que tened en cuenta que si se daba en autoras blancas, como por ejemplo Virginia Woolf, digamos, como una manera de provocar, digamos, al lector, sobre todo al lector blanco, pues imaginaos, claro, siendo negra era como 2 o 3 veces más, ¿de acuerdo? Entonces, muchas lo fuerzan un poco y esa es un poco la razón del poema. Bueno, el siguiente es de Margaret Burroughs. Para mí es uno de los poemas más grandes que se han escrito en Estados Unidos en general, ¿de acuerdo? Se titula ¿Y qué les digo a mis niños que son negros? Reflexiones de una madre afroamericana. ¿Y qué les digo a mis niños que son negros sobre lo que significa ser cautivo de esta piel oscura? ¿Qué les diré a mis queriditos, hijos de mi vientre, sobre lo guapos que son cuando miren a donde miren, se enfrentan al odio a todo lo que es negro? Los villanos son negros con corazones negros. Vaca negra no da leche, gallina negra no pone huevos. Las malas noticias llegan con ribete negro. El negro es el mal y el mal es negro. La comida del diablo es negra. ¿Qué les diré a mis queriditos, criados en un mundo blanco? Un lugar en el que el blanco simboliza todo lo bueno y puro y honrado y decente. Donde las nubes son blancas y las muñecas y el cielo seguro que es blanco, un sitio blanco con ángeles vestidos de blanco, y el algodón de azúcar y el helado y la leche y los vestidos arreglados del domingo y las casas de ensueño y los largos Cadillacs de formas puras y la comida de los ángeles es blanca, todo blanco. ¿Qué puedo decir, pues, cuando mi hijo llega a casa llorando porque un compañero le ha llamado negro, morritos, nariz chata, cabeza de cojín? ¿Qué pensará cuando seque sus lágrimas y susurre? Sí, es verdad, pero no eres menos guapo ni querido. ¿Cómo levantaré su cabeza? Pondré recta su espalda. Haré que mire a su enemigo a la cara con confianza en la conciencia de su valor, sereno bajo su piel oscura y orgulloso de su propia belleza. ¿Qué puedo hacer para darle fuerza con la que superar las adversidades de la vida como un ser humano completo que se doblega y humano en un mundo de leyes sesgadas y prácticas inhumanas que puede sobrevivir? Y debe sobrevivir, porque quién sabe, quizá este niño negro tiene el talento suficiente para descubrir la cura del cáncer o para trazar la ruta para la exploración del universo. Por eso debe sobrevivir por el bien de la humanidad. Debe sobrevivir y sobrevivirá. Desde hace mucho tiempo bebo de la fuente de mi cultura negra. Me he sentado y he aprendido cosas de la madre África. He descubierto la verdad de mi herencia, la verdad tantas veces escondida y olvidada. Y he descubierto que tengo mucho que decirle a mis hijos negros. Levantaré sus cabezas en una negritud orgullosa,
con las historias de sus padres y de los padres de sus padres, y les llevaré de vuelta al tiempo de reyes y reinas que gobernaron el Nilo y midieron las estrellas y descubrieron las leyes de la matemática, sobre cuyos hombros se construyó la riqueza de los continentes. Les contaré esas cosas y otras más, y su herencia será su arma y su armadura. Les hará fuertes, lo bastante como para vencer cualquier batalla que afronten. Y como esta historia ha sido muchas veces ocultada, me sacrificaré para encontrarla para mis hijos, como un sacrificio para alimentarles, vestirles y darles cobijo. Esto debo hacer por ellos si les quiero, nadie lo hará por mí. Debo encontrar la verdad de esta herencia para mí misma y pasársela a ellos. Creo que en los años que vendrán, y porque les he amado con la verdad, que mis hijos y los hijos de mis hijos me venerarán. Porque es la verdad lo que nos hará libres. Mi esperaba la Margaret y muy agradecida a ti porque yo no la conocía y me parece muy hermosa. Es un poema, es magnífico. Phoebe? What shall I tell my children who are black? What shall I tell my children who are black of what it means to be a captive in this dark skin? What shall I tell my dear one, fruit of my womb, of how beautiful they are when everywhere they turn? They are faced with abhorrence of everything that is black. Villains are black with black hearts. A black cow gives no milk. A black hen lays no eggs. Bad news come bordered in black. Black is evil, and evil is black, and devil's food is black. What shall I tell my dear ones, raised in a white world, a place where white has been made to represent all that is good and pure and fine and decent, where clouds are white and dolls and heaven surely is a white place with angels, robed in white and cotton candy and ice cream, and milk and ruffled sandy dresses, and dream houses and long sleek Cadillacs, and angels' food is white, all white. What can I say therefore when my child comes home in tears because a playmate has called him black, big-lipped, flat-nosed, and nappy-headed? What will he think when I dry his tears and whisper, yes, that's true, but no less beautiful and dear? How shall I lift up his head, get him to square his shoulders, look his adversaries in the eye, confident of knowledge of his worth, serene under his supple skin and proud of his own beauty? What can I do to give him strength that he came from through life's adversities, as a whole human being, unwrapped and human in a world of biased laws and inhuman practices, that he might survive, and survive he must, for who knows? Perhaps this black child here bears the genius to discover the cure for cancer or start to chart the course for exploration of the universe. So he must survive for the good of all humanity. He must and will survive. I have drunk deeply of late from the foundation of my black culture, sat at the knee and learned from my mother Africa. Discover the truth of my heritage, the truth so often obscured and omitted, and I find I have much to say to my black children. I will lift up their heads in proud blackness with the story of their fathers and their fathers' fathers, and I shall take them into a way back time of kings and queens who ruled the Nile, and measure the stars and discover the law of mathematics, upon whose backs have been built the wealth of continents. I will tell him this and more, and his heritage shall be his weapon, and his armor will make him strong enough to win any battle he may face. And since this story is often obscured, I must sacrifice to find it,
for my children, even as I sacrifice to feed, clothe and shelter them. So this I will do for them. If I love them, none will do it for me. I must find the truth of heritage for myself and pass it on to them. In years to come, I believe because I have armed them with the truth. My children and my children's children will venerate me, for it's the truth that will make us free. Bueno, se nos hemos ido un poco de tiempo. Pero bueno, a ver, vamos a por el último de Maya Angelou. Yo digo, nos dejó hace unos meses esta mujer magnífica. Yo digo, quería haber puesto, pero esto de ¿a quién quieres más? ¿Cómo se llama? Maya Angelou. Maya Angelou. Yo digo, pues una poetisa magnífica. A mí me hubiese gustado poner Still I Rise, aún así me levanto, es decir, que se titula pues, para su mejor poema, pero como estaba el de Margaret Burroughs, que yo no lo quitaba ni borracho, ¿de acuerdo? Pues dije, vamos a optar por este otro un poco más cortito, en el que me he tomado algunas libertades en la traducción, porque tiene un jueguecito con la rima en inglés que he querido mantener, ¿de acuerdo? Entonces, yo digo, tengo que tener en cuenta que en las traducciones esta vez he sido un poquito creativo, ¿de acuerdo? No mucho, las cosas como son, pero sí, cuando había a lo mejor opciones en una traducción, he optado por la que, en mi opinión, transmitía mejor un poco digamos, el espíritu ideológico del poema, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que siempre que las traducciones hay que justificarlas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ello. El poema se titula Trabajo de mujer. Tengo a los chicos que cuidar, la ropa remendar, el suelo que barrer, la comida que traer, luego el pollo que freír, al bebé hacer reír, gente hay que alimentar, el jardín hay que cuidar, tengo ropa que planchar, a los críos abrigar, las latas ordenar, esta choza decentar, a los enfermos atender y el algodón recoger. Ilumíname, sol, llueve sobre mí lluvia, cae despacio rocío y limpia mi frente. Tormenta, llévame de aquí con tu viento más feroz, déjame flotar en el cielo hasta que pueda descansar. Cae despacio, nieve, cúbreme con blancos, helados, fríos besos y déjame descansar esta noche. Sol, lluvia, bóveda del cielo, montaña, océano, hoja y piedra, brillo de las estrellas, fulgor de la luna, sois lo único que puedo llamar mío. Woman work. I have got the children to tend, the clothes to mend, the floor to mop, the food to shop, then the chicken to fry, the baby to dry. I got company to feed, the garden to weed. I have got shirts to press, the tots to dress, the can to be cut. I got to clean up this hut, then see about the sick and the cotton to pick. Shine on me, sunshine, rain on me, rain. Fall softly, dewdrops, and cool my brow again. Storm, storm, blow me from here with the fiercest wind. Let me float across the sky till I can rest again. Fall gently, snowflakes, cover me with white, cold icy kisses, and let me rest tonight. Sun, rain, carving sky, mountain, oceans, leaf and stone, starshine, moon glow, you are all that I can call my own. Bueno, pues... bueno, pues con esto damos fin a esta actividad por este curso, ¿de acuerdo? El curso que viene volveremos y aquí la rubia no dice nada. Claro que no, todo lo contrario, es un placer, el escucharos, es un placer el haber estado con vosotros, he aprendido mucho, me ha hecho además mucho que pensar. En Canon de Belleza tenemos ahí a Naomi Campbell, cuando has hablado de los angelitos negros me he acordado de Antonio Machín. Este poema hasta no hace mucho, incluso quizás en la actualidad puede estar escrito por una mujer negra o por una mujer blanca, desgraciadamente. Esperemos que este poema también pudiese estar escrito por un hombre, imagino que alguno habrá cuya temática sea así, del trabajo dentro, fuera y en medio también de las mujeres. Sabéis que estas jornadas
tema literatura, por supuesto que sí, también integración, también feminismo. Integramos todo, aquí integramos todo. Si algo caracteriza a este centro es la integración de culturas, razas, religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he estado encantada, me imagino que vosotros y vosotras también, y bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias, Phoebe, muchísimas gracias, y muchas gracias, Carlos, y bueno, pues esperemos que Lidia se recupere prontito, vuelva a estar con nosotros en las clases, y pues por supuesto que va a venir con las mismas ganas y fuerzas que tiene siempre. Muchas gracias.